Bueno, por ahí escuché que hablaban ustedes del COVID, cómo está de nuevo avanzando. Y la pregunta ¿es la tercera o es la cuarta ola de Se esta siente como la pandemia? octava, Eduardo. No, yo creo que es la cuarta. Y yo hice un análisis de los casos. Y entonces los casos que estaban virtualmente en cero el 4 de marzo del año pasado, y voy a hablar de casos confirmados por millón de habitantes, casos confirmados por millón de personas en México. De casi cero, del 4 de marzo, llegó a 54 el 1 de agosto del año pasado. Después cayó un poquito a 31.8 y el 23 de septiembre del año pasado se disparó a 63. Después nuevamente bajó a 33 el 14 de octubre, pero empezó a subir de nuevo a 47 el 12 de noviembre. Ya sé que son muchos números, pero a mí me gusta sustanciar lo que estoy diciendo. Para el 19 de noviembre había bajado de nuevo a 32, pero después se empezó de nuevo a subir y llegó a 82 el 13 de diciembre del año pasado. Y a partir del 13 de diciembre, el número fue progresivamente aumentando hasta llegar a 136 casos confirmados por millón de personas. Y esto fue el 21 de enero, que es ahora el número más alto que se ha registrado. Del 21 de enero para acá, el número fue descendiendo hasta llegar a ser de únicamente 16 el 25 de mayo. Pero de vuelta volvió a crecer hasta llegar a 76 casos por millón de habitantes el domingo pasado. Con base en estos datos, yo digo que ha habido 2 mini olas y 4 grandes olas. Aquí el problema es que ya no sabemos cuándo se va a detener esta ola. ¿Va a seguir creciendo o se va a ir para abajo? Afortunadamente, gracias a las vacunas que hasta ahora se han aplicado en nuestro país a muy poca población, pero ya es algo de población, y fundamentalmente a personas mayores de 60 años, ha descendido el número de muertos por COVID. Pero ya el domingo pasado fueron 195 personas, que son 67 más que las 123 que murieron el 19 de junio. La variante Delta es más agresiva que la cepa original y se propaga más rápidamente. Que no haya casos más fatales se debe a quienes ahora están enfermando. Son personas jovenazas, así como Álvaro, como Ramsés, como Liliana, y tú no, Hugo. Entonces, aguantan más, son más resistentes, pero siguen muriendo muchas personas. Y cada día se están estudiando más los efectos posteriores que deja el COVID. Problemas neurológicos, neumológicos, cardíacos, o sea, deja una gran secuela a muchas personas. En lo que va de este mes, en México han muerto de COVID unas 3,180 personas, en lo que va del mes. Sin contar las que no han sido contabilizadas, pero que muy probablemente sucumbieron ante el coronavirus. Esto significa que cada mes mueren más personas por la pandemia que por homicidio doloso. Así de grave es el asunto. Ahora, ante esta realidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que niños y jóvenes deben regresar a las aulas el 30 de agosto venidero. Aunque de acuerdo a una encuesta que publicó hace un par de días de las Eras Demotecnia, 56% de las personas opinan que es riesgoso y más vale esperar a que mejore la situación. La pandemia sigue y por más que al presidente no le gusta y quiera hacernos creer que ya la domó, la situación es grave y el regreso a clases, yo creo, debe posponerse a menos que los papás verifiquen que las escuelas donde van a sus hijos se estén aplicando perfectamente los protocolos que le van a dar seguridad a los niños, pero más importante, a los adultos que trabajan en las escuelas. Esto es grave, más muertos cada mes que por las balaceras. Sí, Liliana.
Mira, Eduardo, tal vez yo no soy la persona más indicada a opinar porque no tengo hijos, pero sí me doy cuenta que está muy polarizada como la discusión sobre el regreso o el no regreso a clases por parte de los padres. Mientras hay unos padres que se niegan a que sus hijos regresen, hay otros que, bueno, ya han dado 800,000 razones por las cuales es necesario y fundamental que los niños ya regresen a la escuela, aún en estas condiciones, ¿no? De acuerdo a esta encuesta, 56 dicen que es riesgoso y más vale esperar. 41% dice que los hijos, los niños deben regresar, pero que las escuelas deben dar las condiciones de salud adecuadas. Y lo El último que es quería... ¿quién te garantiza eso? No, y además también, Eduardo, creo que también tenemos que hacer una importante diferencia entre las escuelas públicas, lo que te pueden garantizar en términos de protocolos y demás de COVID, y las escuelas privadas. O sea, ahí también creo que hay una gran brecha y no es lo mismo la confianza que un papá pudiera tener, ¿no? De regresar a sus hijos a la escuela cuando tiene garantizados ciertos protocolos en una escuela privada que las personas que regresan a sus hijos en escuelas públicas, donde muchas veces sabemos que no hay ni papel de baño ni las condiciones mínimas para que los niños puedan asistir. Mi querida Liliana, te quiero decir que hay escuelas privadas que también están así de amoladas. Sí, también, no pero no que todas. Las escuelas privadas son iguales a las que tú estudias. No, pero sí hay una diferencia en la mayoría. No hay una gran diferencia. Creo que hay un gran desconocimiento. A ver, Álvaro. Mira, yo creo que el tema es mucho más complejo y lo que está... estás diciendo que Liliana simplifica todo. Oh, claro, porque mira, olvídate de las condiciones que dan en las escuelas. Empecemos por entender que la Ciudad de México es tolerable el tráfico gracias del movimiento, los alumnos, a transporte masivo. ¿Cómo van a operar las escuelas sin transporte masivo? Que de por sí es un problema. A esto le sumas a los alumnos que en escuelas particulares o privadas puedan llegar en transporte público, es decir, tienes tantos puntos de contacto y focos de contacto que hablar de controlar la pandemia trasciende el salón de clases y ese es, me parece a mí, la sobresimplificación del problema. No se trata solamente de lo que pasa y se limpia en la escuela, sino cómo llegan los alumnos y cómo salen los alumnos. Es un problema, me parece a mí, totalmente exógeno. Sí, se meten a un micro donde el chofer no solamente no lleva cubrebocas, va fumando y haciendo lo que se le antoja, porque el reglamento de tránsito ni para eso sirven las autoridades, para hacerlo respetar. Ramsés. Otro punto que hay que revisar es la matrícula. Se va a incrementar en las escuelas públicas. Recordar que muchos padres han tenido problemas para continuar los estudios en escuelas privadas. Bueno, cuidado, que hace unos días se anunció que parece que va a haber una gran deserción escolar este año. El año pasado fueron millones los que ya no regresaron y este año pudiera ser lo mismo. Cuidado con esa matrícula además, Sí, y eso lo que nos va a llevar es, si en dado caso hubiera una mayor matrícula en la parte pública, si de por sí los salones a veces son de 30 o 50 alumnos, imagínate la conglomeración que se va a tener al haber una mayor matrícula. El problema es, no sé si la Secretaría de Educación Pública, Hacienda, le tiene contemplado el presupuesto para dar seguridad a todo lo que se tiene que llevar de acuerdo a los protocolos, que ya tenemos experiencia, que es lo que se debe hacer. Habrá que ver el plan del proyecto económico que presente el Poder Ejecutivo al Congreso próximamente. Hugo Páez. Oye, Eduardo, yo lo que veo es una gran incongruencia porque desde Palacio Nacional ya se está aplicando como política de Estado el regreso a clases. El presidente lo dijo muy, muy claro. Urge que regresemos. Y tiene razón, urge, pero la pregunta es si existen las condiciones para que ocurra eso. A eso me refiero, que por ejemplo la jefa de gobierno el sábado pasado en un videomensaje lo dijo muy claro, están aumentando mucho las hospitalizaciones. Por otro lado, no hay vacunados de menores de 30 años. Entonces, digo, ahí tú puedes suscribir a todo el alumnado en menores de 30 años. Entonces, ¿cómo van a regresar a clase cuando menos? No creo, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum se atreva a contradecir al presidente de la República. Entonces, las escuelas públicas, cuando menos, van a regresar a clases también en la Ciudad de México y en los estados que están, cuando menos, gobernados por Morena. En ese sentido, como política de Estado, cuando no hay vacunados de menores de 30 años, no nada más se me hace una irresponsabilidad, se me hace una verdadera negligencia.
Aun cuando el presidente dice que, por ejemplo, las escuelas privadas pues tienen opción, ¿no? de ir o no ir. Pero bueno, las escuelas públicas, aun cuando pones opción, nadie se va a atrever a contradecirlo. Pero el hecho es que hasta el día de hoy únicamente el 17% de la población mayor de 18 años ha recibido la vacuna completa. Apenas el 30% de la población ha recibido una dosis o más. Pero estamos hablando que falta todavía el 53% de la población mayor de 18 años para llegar al 70% y que surte efecto, este efecto de pandemia, el efecto borreguito, ¿no? El problema es que ahora están diciendo que ante las nuevas variantes, quienes tienen que estar vacunados ya no es el 70%, sino el 85% de la población. Entonces, si ese es el dato, en México todavía falta el 68% de la gente en recibir una vacuna. Hoy el gobierno desmintió que haya millones de vacunas embodegadas, pero viniendo de quien vino el desmentido, el charlatán de López-Gatell, ¿quién sabe? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.